Bienvenidas y bienvenidos a todos y a todas a este espacio creado para ustedes. Todos los que tenemos familiares o tenemos a nuestro cargo a un chico o una chica con trastorno del espectro del autismo. Deben saber que este espacio fue creado para que conozcas las vivencias de otras y otros como tú, que desayunan, almuerzan, cenan y viven el autismo todo el tiempo. Para que sepas que no estás solo o sola y que cada día seremos más y más. Y es por eso que debemos apoyarnos y recordar que juntos logramos más. Importante, recuerda darle like a este video y seguirnos en las redes sociales Facebook, Instagram, TikTok y en nuestro canal de YouTube como Autismo Mamá. En estas plataformas encontrarás videos cortos donde oriento, educo y comparto todo lo que sé sobre el autismo y otros diagnósticos. Sígueme porque el apoyo es vital. Ahora, tenemos a una persona espectacular para estrenar este nuevo programa, este nuevo espacio de desahogo de nuestras experiencias, de nuestras vivencias como madres, padres, encargados de personas con autismo en Puerto Rico y el mundo entero. He invitado para abrir este programa a una persona que le debo más que la vida y siempre le voy a estar agradecida por haber sido de esas pocas personas no conocidas que me dieron la mano cuando tuve el primer diagnóstico de autismo de mi hijo mayor Javier. Les presento a la señora Joyce Dávila Paz, que la vamos a conocer en su faceta de madre. Muchos tal vez sepan que esta señora que está aquí al lado mío es la directora ejecutiva de la Alianza de Autismo de Puerto Rico y ha dado la vida por la población con autismo en Puerto Rico. Pero ahora la vamos a conocer en su faceta de madre, en su faceta de corazón, porque ella es una madre de corazón. Y ella nos va a explicar en sus propias palabras por qué yo digo que es una madre de corazón. Hola Joyce, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, gracias por la invitación. Qué bueno que hayas aceptado ser mi estreno de programa y espero, ¿verdad?, poder utilizar esta plataforma para llevar esa voz, esa hasta cierto punto paz y conocimiento a las familias tocadas por el autismo que gracias a la alianza he aprendido a hacer durante los últimos 5, 6, 7 añitos, ¿verdad?, que llevo más activa en esto de trabajar con las familias directamente. Pero vamos a hablar de ti. No vinimos a hablar de otras cosas. Vamos a hablar de ti. ¿Cuántos? Bueno, yo sé los datos, pero te voy a hacer las preguntitas, ¿verdad? Para ir comenzando la conversación. ¿Cuántos chicos o chicas con autismo tú tienes viviendo contigo en tu casa? Una. Una. De verdad que es una. Una que da por varios. Yo sabía que una que da por varios, así que es como si fueran un montón, pero es una muchacha nada más. Es una hermosa niña, bueno, señorita ya, nada, actually una adulta. ella no lo quiere admitir, pero ella es adulta ya. ¿Cuántos años tiene? 22 ya. Wow, ya tiene 22 años y nos puedes compartir el nombre de esa fabulosa señorita. Se llama Verónica Marie Duchesne Dávila, pero le gusta que le digan Mari. Y eso es así, gente. No le digan Vero porque se van a buscar un lío. Mari. Y después la vamos a ver. Joyce, yo quiero que tú me cuentes cómo llega tu hija a tu vida. Bueno, nosotros, mi esposo Carlos y yo llevábamos 10 años de casados y no habíamos podido tener hijos. Yo había perdido un embarazo, tenía endometriosis, etcétera. O sea que la cosa estaba bien complicada y nos surgió la oportunidad de mirar el mundo de la adopción. Da la casualidad que mi amigo Silverio Pérez estaba haciendo una campaña para el Departamento de la Familia sobre la adopción. Y entonces me dice, Joyce, ¿por qué ustedes no adoptan? Y yo miro así, yo digo, Carlos, lo miro a mi marido y digo, ¿por qué no lo hacemos? Y por ahí empezamos. Solicitamos aquí para Puerto Rico, en el Departamento de la Familia, y pasaron los meses después de llenar la solicitud y no pasaba nada. Pasaron, creo que 6 meses, que ellos ni siquiera nos llamaron para entrevistarnos ni nada. O sea, yo llamaba, sí, el récord está, o sea, no es que se le perdió, es que no lo han atendido.
Y entonces una amiga, bueno, mi mejor amiga en aquel momento, que era Lina, que era mi socia en la agencia de viajes que yo tenía una vecina que la hermana había adoptado a una chica en Bulgaria. Y entonces, pues nos refirieron, nos conocimos, ella me explicó cómo lo que estaba haciendo y todo eso. Y yo me contacté con el abogado de ella en Bulgaria. Y pues gracias a Dios que en aquel tiempo ya existía el email, existía las computadoras, ¿verdad? Porque es hace 21 años, básicamente. Le escribimos y él como al mes y medio o algo así, él nos mandó una foto de Verónica de Marí y quedamos enamorados de ella. Fue amor a primera vista. Ella era una bebé preciosa. Esa foto que está ahí a mano izquierda es una foto que fue la foto que nos enviaron a nosotros. Así que pues, hicimos todos los trámites, fuimos al departamento de la familia, cambiamos la adopción de local a internacional y en básicamente 9 meses ya ella estaba con nosotros. Tuvimos que ir a conocerla y después tuvimos que ir a buscarla. Ok. Y una vez que tenían a Marí acá en Puerto Rico, ya en su cunita y con todas las cositas, ¿verdad?, que uno le compra a los niños cuando son pequeños, ¿qué fue lo que tuviste, que te preocupó, ¿verdad?, que decidiste evaluarla? Pues mira, yo no sabía, ¿no? Yo en realidad no vi nada extraño, nada más que una niña que no estaba estimulada, ¿verdad? Porque ella vivía en un orfelinato donde habían quizás 20 niños, 20 cunas en una habitación grande y entonces pues difícilmente la podían atender. Ella no tenía ningún tipo de apego a nadie. Ella se fue con nosotros como si se hubiera ido con cualquier, o sea, como si nos hubiera conocido de toda la vida y eso no era cierto. Nos había visto una sola vez y probablemente ya nos había olvidado, pero esa otra foto que sale mi esposo con ella en la falda, eso fue en el carro cuando salimos de allí. Ella no lloró, ella no miró hacia atrás, o sea que ella no tenía ningún apego. Lo cual quiere decir que ella no estaba acostumbrada a que la cargaran. Ella no estaba acostumbrada a que la tongonearan, o sea, no se había pegado a nadie. Y pues nos dijeron cuando eran las otras personas que habían adoptado en Bulgaria, porque aquí hay varios jóvenes de Bulgaria, yo creo que son como, por lo menos del grupo de nosotros éramos como 6 o 7. Pues siempre nos dijeron que tiene que llegar a Puerto Rico a tomar intervención temprana. ¿Por qué? Por la falta de estimulación, etcétera. Pues nosotros pensábamos pues que era eso. Pues, bueno, yo no sabía, yo no había tenido bebé, no era experta en el desarrollo ni nada por el estilo, así que esa era mi meta, llegar aquí a eso. Inclusive antes de irme ya yo había hecho gestiones para que la cogieran en intervención temprana, que en aquel tiempo era una verdadera intervención temprana, que le daban las terapias semanalmente, le daban 2, 3 terapias. O más, no me acuerdo, pero sí íbamos frecuentemente a dar las terapias. Y entonces, pues a medida que la fueron evaluando, nos dijeron que ella tenía el desarrollo, ella tenía 18, bueno, cuando empezó la intervención temprana tenía casi 2 años. Y nos dijeron que tenía el desarrollo de una bebé de 12 meses. Wow. Y entonces, poco a poco, pues fueron apareciendo más cositas. Después más adelantito le dio una convulsión pequeña, como que se le subió un bracito y una piernita. Tuvimos que llevarla a la neuróloga y a medida que fuimos yendo a más especialistas, más fea se veía la cosa, más se descubría. Pero es como yo digo, es como si hubiera sido un niño biológico, o sea, tú recibiste tu hijo biológico con lo que vino, el paquete como vino, y así lo cogimos nosotros. Yo creo que hasta más fácil que para las mamás biológicas con que yo tanto he orientado, el aceptarlo, porque no, a veces la gente pasa por una etapa de duelo, como mi sangre de mi sangre tiene un problema y a muchos hombres pues se le hace difícil aceptar que su hijo varón no va a ser, ¿verdad? No va a jugar pelota necesariamente con él, no va a jugar baloncesto, no van a poder fiestar, lo que sea, ¿no? Lo cual no es necesariamente cierto, pero, ¿verdad? Lo que quiero decir es que esperaba un hijo típico porque, ¿verdad? Ellos son típicos y esperaba un hijo típico. Exactamente. Como yo no tengo nada,
Es como me pasa a mí, yo soy extremadamente social, yo hablo hasta con las paredes, tú lo sabes, y tengo 2 niños que se les dificulta socializar por una cosa bien fuerte, ¿sabes? Que es irónico. Pero sí, imagínate, yo no igual, yo no vivimos de un lado, vivimos de otro. Así mismo. Pues entonces, bueno, nos fuimos dando cuenta, ¿verdad?, de que ella venía con muchos rezagos, con muchas condiciones. Hicimos muchas burradas de novato. Por ejemplo, cuando la llevamos al pediatra, que era el mejor pediatra de Puerto Rico, porque yo pregunté a todos lados y ese era el que mejor recomendaban, le pusieron de nuevo todas las vacunas. Así que yo no sé, yo nunca sabré, ¿verdad? Ya ella tenía unos problemas a los 2 años, o sea, las que le tocaban en esa época, aunque ya yo venía con un récord de las vacunas de allá, ellos como que descartaron como que eso fuera válido, o, ¿verdad?, fidedigno, no sé por qué. Pero como yo les creía a ellos, pues me dijeron, hay que ponerle de nuevo las vacunas, y yo pues no pensé que eso iba a tener una implicación, así que yo le dije que estaba bien. Inclusive nosotros nos pusimos allí en el pediatra la vacuna de la hepatitis B, que no la teníamos. Y él nos lo ofreció y nosotros la cogimos, así que para que el que diga que nosotros somos antivacunas, sepa que pasamos, o sea, la única razón por la que cuestionamos las vacunas es porque nos quemamos con ellas. Así mismo es. No están tocando de oído, están tocando de la experiencia. Es de vivencia. Entonces esa nena empezó a enfermarse. Digo, ella se enfermó. Allá mismo tuvo una infección y como yo iba preparada, yo me llevé antibióticos, de todo. Allá mismo yo le di su primer antibiótico y acá todos los meses le daba una infección de algo y todos los meses le mandaba un antibiótico. Y ya después de 11 meses o 10 meses, yo dije, pero espérate, ¿qué es lo que pasa aquí? Porque ¿cómo es posible que esta nena siempre esté enferma? Me pongo a leer y empecé a darle vitaminas. Se acabaron las infecciones y se acabaron los antibióticos. Le puse tapones de oído cuando se bañaba y se acabaron. Entonces, esto tan sencillo fue un problema para los médicos. ¿Cómo es posible que me tengan 10 meses dando antibióticos como si eso no tuviera consecuencias? Te puedo decir que al día de hoy mi nena tiene el intestino dañado todavía, o sea, del abuso de antibióticos a tan temprana edad. Así mismo es. Lo que pasa es que lo que está dentro, como uno no lo ve, hasta que no explota. Sí, y yo con vitamina C, vitamina D, vitamina A, se le quitó todo eso. Todo eso se le quitó. Y nunca volvió a padecer de infecciones frecuentes, ¿no? Si no era la garganta, eran los oídos, si no los ojos. Lo que sí siempre tenía un poco en los ojos. Las infecciones recurrentes de niños, pero que es que eran demasiadas. Si no, eran todos los meses. O sea, yo tenía que ir a todos los meses al pediatra para que le diera algo. Así que pues, por eso pasamos también. Y entonces, una vez, ¿verdad?, pasaste todo esto, por lo menos lograste manejar las situaciones de las infecciones, ella empezó a recibir su tratamiento en intervención temprana. ¿Cómo llegas al diagnóstico de autismo? Pues mira, yo la inscribí en CEDI, que es era un preescolar que tenía el Instituto de Eficiencias del Desarrollo en el Centro Médico, en el Recinto de Ciencias Médicas. Y allí, pues imagínate, la psicóloga era la doctora Ángeles Acosta, que fue la primera que la evaluó. Ella no le dio un diagnóstico de autismo, porque acuérdate que como ella no se sabía mucho de ella, por un momento, pues ella pensó que podía ser autismo institucional, ¿verdad? Que es que ella viene marcada por la deprivación de cariño, de estímulo, lo cual es cierto. Ella está marcada todavía por eso. Pero, ¿verdad? Pues eventualmente, ya grandecita, como a los 4 o 5 años, fue que le dieron el diagnóstico de autismo. Mientras tanto, pues era de deficiencia en el desarrollo, ¿verdad? Retraso en el desarrollo, retraso global en el desarrollo, problemas de habla, etcétera, ¿no? Pero sí, es que hacen 20 años, un poquito, 20 años plus, ¿verdad? Y para llegar al diagnóstico de autismo había que pasar por otros diagnósticos primero, típicamente. No, y vuelvo y te repito, yo sé que Ángeles tenía esa preocupación de si tiene, si es un autismo creado por la deprivación, que no es lo mismo que el autismo.
Así que pues ella no estaba convencida, así que nunca se lo dio el diagnóstico y lo dudaba hasta hace unos años, hasta bastantes años, ¿no? Y después entonces le dio una psiquiatra que era la directora de AMSCA en aquel momento, más adelante fue directora de AMSCA, le dio el diagnóstico. Ok. Y llegó el diagnóstico de autismo. Ya sabes que es autismo, ¿verdad? Porque ya tenías otros diagnósticos y estabas trabajando con eso. Ya yo lo sabía antes, ya yo lo sabía, o sea, ya a que yo me puse a leer, siempre he sido bien estudiosa. Sí. A la que yo me puse a leer, a mí todo me fue cayendo en su sitio, ¿no? O sea, así que yo lo sabía mucho antes de que oficialmente la diagnosticaran. Ya yo te diría que como ella llegó aquí casi a los 2 años, como a los 3 años ya yo no tenía duda. Ya yo iba a actividades de autismo que hacía doña Mili de la Sociedad de Autismo. La llevé a hacerse el EIT, la terapia auditiva de Estados Unidos, etcétera. O sea que yo estaba ya leyendo, yo me acostaba todas las noches, a las 2 y las 3 de la mañana leyendo, todas las noches, leyendo sobre autismo. Sí, porque y sobre problemas sensoriales, porque tenía muchos problemas sensoriales. Es que esa palabra te llegó cuando la vio Ángeles, ¿verdad? Ella tuvo esa sospecha, pero estaba, ¿verdad? Entre si era provocado o si de verdad, si era típico. Y pues tenía ya esa palabra ahí y pues te empezaste a educar, como, ¿verdad? Debemos hacer los que tenemos a cargo a un niño, ¿verdad? Un infante. Y más en tu caso que tú no la pariste, o sea, que no es tu genética, que tampoco es que ¿verdad? Tienes cómo pasó ese embarazo, no, ¿verdad? No sabes esos datos de ella, si la madre utilizó algún tipo de sustancia, si se cuidó bien, si comió, si no comió, o sea, no tenés nada de esos datos. Por ende, pues no se podía saber. Pero siempre, porque te lo digo también por mi experiencia, ¿te acuerdas con Ángel, que es mi segundo chico? Yo lo sabía desde meses. ¿Te acuerdas que yo te comentaba que él no me miraba, esto y lo otro? Pero yo siempre tuve la esperanza de que no llegara autismo. Y cuando llegó el diagnóstico fue un boom, porque honestamente no esperaba un segundo. Así que en ese momento en que tienes el diagnóstico oficial que te dice que tiene autismo, ¿te sentiste aliviada, más preocupada? O sea, ¿cuáles fueron las emociones que llegaron a ti? ¿O te mantuviste en...? Sinceramente no me acuerdo ahora mismo de eso, pero sí, o sea, era algo que ya yo lo sabía, o sea, yo lo que necesitaba era la confirmación por escrito. Y es una cosa que yo siempre le he dicho a los papás, y es que quizás como yo no tenía esta cosa de que yo fracasé como madre, como mucha gente se piensa, ¿verdad? Que es falso, ¿verdad? Pero que mucha gente siente, o sea, primero como que se niegan a admitirlo, porque, pues por lo que expliqué ahorita, que se sienten como que es un fallo personal. Pues nosotros no lo miramos así, porque nosotros pues la habíamos adoptado, o sea, no era nuestra sangre de nuestra sangre o carne de nuestra carne, ¿verdad? Y entonces pues lo miramos como pues a meter mano con lo que haya que hacer, o sea, esto es lo que trajo el barco y aquí hay que trabajar para ayudarla. Obviamente llorábamos y ¿verdad? No en ese momento, ya cuando ya yo me di cuenta de verdad que venía con todas estas dificultades. Pero sí, la actitud siempre ha sido de vamos para adelante con esto porque ya ella es nuestra y hay que dar el todo por el todo. Sí, esto es para toda la vida, hasta el último respiro, literalmente, de nosotras como madres. Y en adición al autismo, Mari, sé que presenta otros diagnósticos, ¿verdad? Si quieres contarnos de esas otras. Bueno, pues ella tiene epilepsia. Desde chiquita, ¿verdad? Desde chiquita, como a los 3 años, me acuerdo que estábamos en el Burger King de San Patricio y de momento dice mamá, y la mano se le puso así bien durita y la piernita, y tiene leucomalacia periventricular, que es patchy white matter, es materia blanca afectada en el cerebro, sobre todo en el lóbulo frontal, que es el de las funciones ejecutivas, toma de decisiones, juicio social, etcétera. Tiene ADHD, no es que es hiperactiva, es inatenta.
¿Y qué más? Tiene 2 o 3 cositas más, pero sobre todo los problemas gastrointestinales, tiene una listita ahí un poquito más larga, pero esos son los principales. Esos son los que más han estado por ahí. Sí, fastidiando. Ella tiene un soplo en el corazón. Tiene OCD. Ese es el más reciente. Trastorno obsesivo compulsivo, porque no se lo daban antes, pero ya sí se lo dieron. Porque ella tiene muchas Y obsesiones. los cambios hormonales de la adolescencia, ¿cómo fue? No, muchacha. A los 8 años, yo tuve 2 años esperando servicio del Departamento de Educación para ella. La querían meter en un salón de 20 niños. Yo decía, pero es que ella no va a poder estar en un salón de 20 niños. Me hicieron un montón de cosas. Ellos tienen culpa de todo, de que exista la Alianza de Autismo. También. Porque yo digo que ellos crean los padres líderes. Nosotros luchábamos para que nos dieran la ubicación que ella necesitaba, que en aquel momento creíamos que era un grupo pequeño, ¿verdad? Y después resultó que ella lo que necesitaba era un 1 a 1, ¿verdad? Uh-huh. Pero ese lo logramos, ¿ves? Con querella, con abogado, con servicios legales, fue nuestro abogado de la primera vez, la licenciada Yossi Pantoja, y entonces la pudimos ubicar en un lugar 1 a 1, donde ella tenía una maestra para ella. Y ahí pues le fue bien, pero el próximo año ya no la quisieron allí, o sea, ella es una joyita completa. Y de ahí nos fuimos a AEU, creo que fue, también de allí la votaron a la larga. No le dieron matrícula. Sí, bueno, pues, exacto. Más bonito. Exacto. Y entonces eventualmente terminamos en email. Ella fue mejorando, ¿verdad? Porque yo la llevaba a todas las terapias. Yo hacía, si había que poner la boca abajo, yo la puse boca abajo. Si había que poner la boca arriba, yo la puse boca arriba. O sea, nosotros hicimos organización neurológica funcional por más de un año, 7 días a la semana, 8 horas al día. Sí, eso sí lo recuerdo. O sea, ustedes pregunten qué yo no he hecho con ella. No sé qué no he hecho con ella. Ha salido de Puerto Rico varias veces, ¿verdad? Sí, la llevamos a México a unas células, un tratamiento de fibroblast growth factors, factores de crecimiento fibroblástico, o algo así se llama, neurotrópicos, ¿no? En español creo que le dicen. Con un doctor que tú ibas allá a la recepción, había gente de todo el mundo. La llevé a los delfines, o sea, de todo. Y eventualmente ella fue mejorando y entonces vino la pubertad y se fue todo para el roto otra vez. Ella empezó a convulsar y fue perdiendo. A pesar de que cada vez que ella convulsaba yo me iba para la cámara hiperbárica, la ponía en cámara hiperbárica, etc. Inclusive hay un verano que yo la inscribí en quiropráctico y cámara hiperbárica. Lo único que el quiropráctico, como era en Caguas, porque era el que me había recomendado la doctora de ella, y la cámara hiperbárica era en Manatí. Así que yo pasé ese verano yendo a Caguas y después a Manatí y de Manatí a San Juan. O sea, era una locura. Pero bueno, había que hacer lo que había que hacer. Alguien por ahí cerca de mí. ¿Quién es? ¿El perrito? Sí, el perrito, el perrote. El perrote, que ya está grandote. Pues, por si acaso, a los que están viendo que yo tengo un hermoso labrador negro que me quiere mucho, no puede vivir sin mí. Pero volvemos con Mariera para que la gente supiera lo que tengo al lado. Entonces, llegó la pubertad. Llegó la pubertad, empezó a convulsar mucho más. Y convulsiones bien fuertes, no era una pequeña convulsión, estas eran tónicas clónicas que perdían el sentido y como madre te puedo decir que el peor sentido de impotencia es ver tu hijo convulsar, bueno, tú lo sabes, es lo peor, porque tú no puedes hacer nada, o sea, meterle un medicamento en la boca o meterle una inyección, pero aparte de eso te tienes que esperar ahí. Y después, pues se veían, ¿verdad? A veces se veían los rezagos después. Inclusive, pues yo miro hacia atrás y ella perdió, o sea, empezó de chiquita, tenía un IQ de 120 y ahora ella tiene un IQ de deficiencia intelectual.
Así que ella, ¿verdad? Perdió. Ahí la tenemos. ¿Cuántos años tenía ahí? Yo no sé, como 5 años, 5 añitos. más o menos. Ahí Qué vestida cosa más de mi bella genio. ¡Ey! Y ahí ya es adolescente, ahí tiene barritos y todo ya. Ahí ya, esta es una foto más reciente. Sí. A ver la próxima. Y aquí con Mira quién está abuela. ahí. La próxima pregunta. La familia, las amistades, tu pareja, ¿verdad? Tu Bueno, mi relación. marido no hubo problema, ¿verdad? Mi marido, pues, papá, ahí papá ha cogido cantazos, ha cogido rompidas raíces, roturas de espejuelos, olvídate. Y él ahí, gracias a Dios. Mi mamá la quería mucho, que ya falleció ahora en enero, ahora del 2021. Que es la persona que vemos en la foto, Que es doña esa que está Iris. ahí. Su abuela materna también, que falleció ya hace varios años, pero también era locura con ella. Así que ella pues ha tenido 2 abuelas que la quisieron mucho. Y ella todos los días hablamos de las abuelas, todos los días. Ella le pide, yo le digo, rézale a tus abuelas, que ellas te están velando desde allá arriba. Pero pues sí, peleó mucho con las convulsiones para que no se me quede eso. Y eso es lo más fuerte, de lo más fuerte que hemos pasado hasta estos últimos 5 años, que ya cuando me preguntes les contaré más. Pero la familia, aparte de las abuelas y los abuelos, pues no puedo decir que ha sido un apoyo físico, porque se estaría mintiendo. Sí, no había quien la cuidara para irse a janguear. No. Ni para irse de viaje, de honeymoon. No, para nada. O Con sea, ella para todos ella lados. siempre ha sido difícil y nosotros pues no teníamos tampoco nadie interesado en cooperar, así que siempre hemos sido nosotros 2 con ella. Las amistades pues verdaderamente se fueron alejando probablemente por los problemas de conducta de ella. Y porque, bueno, quizás nuestra vida se volvió ella, ¿verdad? Se volvió ella y el autismo entre el trabajo y el trabajo mío y que by the way fueron 12 años, ¿verdad? Voluntarios. La dificultad, ¿verdad? De que ella tenía sus crisis, de que ella gritaba, a veces pegaba a otros niños, etcétera. O sea, era una nena difícil, siempre. Y ahí Ese está que mi vemos marido, ahí es el fabuloso papá, Carlos Duchesne, don, el famoso don Carlos Carlos. Duchesne. Don Carlos, que es una persona excepcional, espectacular, especialmente el café. El cafetero. Tengo que ir por allá a beberme mi café. Ya que Sí. estoy por allí por Cupey todos los días, pues déjame ver cuando me doy la vueltita por allí a beber Pues mi sí, café. seguro que sí. Y, Pues y ha entonces, sido fuerte perder tantas amistades, verdaderamente. Obviamente ganamos otras amistades que sí la entienden, que sí la toleran, ¿verdad? Que atongonean. Pero pues son mamás y son papás del autismo, o profesionales del autismo que también, ¿verdad? Nos han apoyado mucho. ¿verdad? O sea, siempre perdemos, pero ganamos. A veces no mejor, ¿verdad? No se le puede decir que ganamos mejores o peores amistades de las que teníamos, porque las personas no se pueden comparar de esa manera, pero yo siento que estas amistades que yo que tengo, que he adquirido a raíz ¿verdad? De adentrarme al mundo del autismo y desayunar, almorzar y cenar autismo, como haces tú, son amistades genuinas y saben por lo que uno pasa. No nos hablamos mucho porque como estamos en el mismo barco, ¿verdad? Siempre estamos, si Sí, no pero estamos, la que alguien necesita algo y uno está dispuesto y sí, uno está ahí eso es así. para ayudar porque se entienden mejor, ¿verdad? Lo que uno está pasando. Así es, todavía me acuerdo cuando yo estaba en la unidad de epilepsia, ¿te acuerdas? Para Javier, para el diagnóstico de Javier, que una mamá me llevó desayuno y yo no sabía ni quién era. Llegó allí con desayuno y fue porque yo había escrito en el chat que estaba allí sin comer y una de las madres que estaba en el chat de la alianza llegó allí. Que eso es algo que gratificante, que por lo menos a raíz de que nuestros chicos, ¿verdad?
presentan estas situaciones, pues por lo menos no estamos totalmente solos en Así esto. mismo, así mismo. Y entonces vamos con el fabuloso tema. Ay, Claro. La educación, ¿cómo fue eso? Bueno, educación a mí me falló, para decirte más, yo empecé a decirle, ¿verdad? Que no me ubicaban. A nosotros a ella la evaluó una psicóloga que recomendó un grupo pequeño. Y entonces alguien me dijo, pero pregúntale de cuán pequeño, porque pequeño es cualquier cosa, ¿sabe? Dependiendo de educación hace lo que crea con esa información. Y yo le pedí a la persona, a la psicóloga, que escribiera el número de personas que podía haber en el salón. Ya me dijo, no lo puedo escribir en la evaluación porque el Departamento de Educación no me deja. Pero yo te diría que son máximo 6 personas. Y yo dije, pues escríbemelo en este papelito. Y entonces ya me lo escribió. Pues sabrás que en la reunión de compu se levantó la supervisora de San Juan 2 y la fue a llamar. Y después vino con que podían ser hasta 10 niños. O sea, mira tú la presión que le ponen a los profesionales. Pero yo me imagino la conversación. La cosa es que yo me negué porque yo sabía que eso no era apropiado para una chica que era tan difícil. Uh-huh. Y estuvimos tiempo buscando ubicación y no aparecía ninguna. Entonces apareció CEDI, pero después de CEDI ya hay educación, que era cuando tenía que proveer educación, no querían darnos la ubicación que ella necesitaba. Yo tuve que ir por servicios legales. La licenciada Yossi Pantoja intervino. Y imagínate el discrimen hasta donde llegó, mi papá había sido jefe de agencia y en ese año estaba Sila de gobernadora, o sea, hace años luz. Y papi llamó al secretario de Estado porque lo conocía. Uh-huh. Y le dijo que por favor nos ayudaran porque yo llevaba ya más de un año buscando ubicación para mi hija y no nos acababan de dar. Pues eso fue ponernos la cruz, clavarnos en la cruz, porque eran muy políticas las personas que dirigían el Departamento de Educación, habían sido de la administración anterior, que había sido de otro partido. Uh-huh. Y pues se quedaron ahí, pero se quedaron ahí con una agenda de fastidiar de alguna manera. Y entonces al saber eso, mira tú lo que me gané que la directora de la división legal iba a los compus de nosotros, la directora de la división legal. Wow. O sea, mira tú qué clase de presión indebida es esa. Eso para que el dicho de que el que tiene padre y no se bautiza, no necesariamente. No, inclusive, o sea, papi hizo eso después de más de un año, o sea, no te vayas a creer que mi papá abusó de eso. Y no, además, ya no había... él llamó y pidió, o sea, tú pides ahora que está en ellos, o sea, pidió que me dieran que le dieran la ubicación que necesitaba la nena y dejaran de estar dándole vueltas, ofreciendo grupos de 10, 15, 20 personas. Y entonces, pues bueno, la cosa es que nos ganamos el premio de la persecución del Departamento de Educación, hasta que pudimos ubicarla en el Centro de Intervención Temprana, en Guaynabo, en el centro de Alicia. Y ahí pues sí fue una ubicación apropiada, pero no le renovaron el contrato. Así que... No te digo. Ya tú sabes. Pero no, pasamos muchas, porque ella siempre ha sido difícil y entonces pues el departamento trata de no pagar esas ubicaciones especiales. Ay, qué cosa más linda. Sí, no, ella es una belleza. Y dulce y cariñosa. Y mira esa. Eso fue en la boda de una de las asistentes que me ayudaba a mí. Aquí, una de las estudiantes universitarias en aquel momento, ahora es una profesional hecha y derecha, que venía aquí a darle organización neurológica a ella. Ajá, el piso. El piso, etcétera. Y ella la invitó a su boda como una de las que desfilaba y todo. Ah, sí. Y mira lo bien que ella estaba, que lo estaba haciendo. Ajá. Y el proceso de transición. Yo sé, ¿verdad? Que dijiste lo de los cambios hormonales, que hubo un retroceso, pero en cuanto a educación, ¿cómo fue ese proceso de transición? Sí lo hubo. Pero tú dices, ¿ahora transición en la adultez? Sí, lo que se supone ocurra después de los 14 años. No. Bueno, ella está ubicada, ella estuvo en email unos años, pero le vino una convulsión bien fuerte, y ahí ella perdió.
se puso bien agresiva, todo lo que había echado para adelante, que ya estaba en grupito de 3, todo lo perdió. Tuvo un año en casa que volvimos a hacer organización neurológica, 7 días a la semana, 8 horas al día. Y entonces eventualmente la pudimos ubicar en SAPE, en Cagua. Y allí 1 a 1, ¿no? Una maestra para ella. Y allí pues fue una buena ubicación para ella también. Y ahí volvió de nuevo a ir recuperando. Siempre ha sido difícil, siempre ha tenido, por ejemplo, ella le ha dado H. pylori, le ha dado Clostridia, o sea, todas las bacterias intestinales bien fuertes, y los tratamientos más fuertes todavía. ¿Y eso que ella está en una dieta? Sí, ella es dieta sin gluten, caseína, soya, almendra, maíz, porque todo eso le da alergia, baja en azúcares, pero la cándida que ella tiene ya viene de un intestino dañado por antibióticos, y no tolera no tolera los antibióticos, o sea, le dieron un antibiótico para el H. pylori que le dio alucinaciones. Ella veía que tenía, ella había leído conmigo el cuento del perro rojo. Ajá. Y entonces había un dibujo que salía el perro corriendo y entonces en el dibujo le dibujaban muchas patas y muchas patas adelante y atrás, ¿verdad? Las patas de adelante y las patas de atrás. Sí, para ser que está corriendo. Ajá, y ella se veía así a ella, como que ella tenía muchos brazos y muchas piernas en esas alucinaciones que le dio el antibiótico. En una semana perdió 10 libras, una nena que pesaba quizás 60 o 70 libras, o sea que perdió casi un 15% de su peso. La tuve que llevar a emergencia, que le pusieran suero, etcétera. O sea, eso fue el tratamiento del H. pylori. Después, más adelante, volvió y le dio. Y esta otra vez también le fue mal, pero no tan mal, porque el gastroenterólogo y más bien yo y él los aprobó. Escogí los antibióticos que eran, leyendo que no tuvieran alucinaciones, los que fueran más suaves. Y con todo eso, tuve que tenerla como un mes en casa, porque ella se pone bien difícil cuando se siente mal, ella lo actúa. Y la tuve que tener por lo menos un mes en casa. Ella toda la vida ha tenido que estar sacándola por periodo de la escuela. Y entonces con el tiempo, pues en SAFE fue mejorando con la atención, ¿verdad? De muchos, ¿verdad? Con las psicólogas, con todas las terapistas, las maestras, verdaderamente no me puedo quejar, han sido excelentes con ellas. Y de momento empezó a portarse mal otra vez, fuera de lo usual. Y no sabíamos qué era, y eventualmente descubrimos que era la tiroides. Pero pues le daban un medicamento, dale tanto, y ya. Y así pasó como 1 o 2 años que ella no estaba bien, pero pues yo no pensaba que podía hacer eso nada más, que estaba haciéndole ese daño, ¿no? No era lo que yo estaba acostumbrada a bregar con ella. Y entonces, pues de momento, ya la tuve que sacar un par de veces de la escuela por unos tiempos en los que ella se estabilizaba, qué sé yo. Y una vez íbamos de camino a la escuela y le di una convulsión, ya después de que ella no convulsaba. Déjame aprovechar y decir esto. Yo la llevé a la República Dominicana, nosotros la llevamos a la República Dominicana, hicimos células madres, un tratamiento de células madres autólogo, o sea, las mismas de ella, se las sacaron de las nalgas y se las inyectaron. Sí, conozco el tratamiento. Ajá, pues bueno, pues tú lo sabes, ¿verdad? Pues ella tuvimos la suerte, porque yo te lo advertí, que, sí, ¿verdad? No todo el mundo tiene los mismos resultados, como en todo. Y ella paró de convulsar, porque Vero Marí convulsaba todos los meses, probablemente relacionado a la menstruación, ¿verdad? Y ella todos los meses convulsaba por lo menos una vez en ese periodo. Así que después de las células madre, ella no volvió a convulsar, pasaron varios años y de momento nos convulsó llevándola a la escuela cuando estaba padeciendo de la tiroides, y es que se había ido de hipotiroidismo a hipertiroidismo y ahí convulsó. Y entonces la tuvimos que llevar al hospital, le hicieron las pruebas y qué sé yo, y ahí buscamos otro endocrinólogo, que también, dale esto y ven en 2 meses. Y esa niña estaba bien descontrolada, inclusive ella pasó aquí 1 mes y medio sin dormir. Sin dormir. Y ella se muerde cuando se pone ansiosa, se ha mordido las manos, se las ha embaratado. Ella tiene cicatrices aquí, tiene cicatrices acá. Y en
En la parte de arriba de la mano donde uno no tiene grasa, ella se ha mordido ahí N veces, ya yo no sé ni cuántas veces hay. O hasta yeso le has puesto para tratar Bueno, de... no, esa es mi tranquilidad. Para mí los yesos son la bendición, lo que pasa es que a ella no le gustan, por supuesto. Pero aunque yo tenga que ponerle, cada vez que se va a bañar, le tengo que poner guante, le tengo que poner tape, o sea, eso es una rutina, etcétera. Yo por mí la tendría con yeso ahora mismo, o sea, porque a la que ella se pone ansiosa, yo sé que lo primero que le pasa por aquí es pegarse un mordisco. Porque es Y lo que entonces, tiene accesible. sí, y entonces lo más triste es que después ella se arrepiente porque ella se ve la mano y ella es bien coqueta y ella no se quiere ver esa cicatriz ahí, etcétera, y entonces le molesta. Peor aún, como el razonamiento no es muy lógico, a veces se quiere morder la mordida para quitarse la montaña, ¿te entiendes? Y tú dices, pero ¿y qué es esto, señor? Pues pasamos 1 mes y medio sin ella dormir, yo me puse bien mala también, bueno, depresión, todo, porque no era que no dormía, era que gritaba y toda la noche se quería dar, etcétera. O sea, eran unos momentos de suma tensión. Y arriba de eso yo trabajando. Así El que, síndrome del cuidador no. extenuado, creo que es el Mira, que... yo me sentaba allá afuera, la gente me miraba, yo vivo en la entrada de una urbanización, y yo me sentaba descalza en la grama, me sentaba encima de una roca que hay ahí al frente, por el ladito, este, a coger sol. Cuando me sentía como la nube negra demasiado fuerte y no podía ni pensar y me podía escapar, me escapaba ahí al frente. Este, fue bien fuerte, fue bien fuerte. Todavía es fuerte, porque yo llevo básicamente 5 años metida en esta casa sin salir a una tienda, a un supermercado, ni a Walgreens, a una fiesta. Actually, mami murió y casi no pudimos ir o sea, duramos 5 minutos en la funeraria. De verdad que llevamos 5 años a puro dolor, como decía la canción. Pero la tiroides ha sido una cosa bien horrible. Llevamos 4 endocrinólogos y estamos ahora con una naturópata que la tiene estabilizada. También consulto con una endocrinóloga, ¿verdad? Que fue la que me lo refirió, by the way. La endocrinóloga me refirió a la naturópata. Porque nos dimos cuenta que la medicina, la Synthroid sola, en aquel momento no le estaba viniendo bien. Es que la medicina holística es lo que está acabando. No, y es que no piensan también, estos médicos no piensan necesariamente out of the box. Por ejemplo, ella toma ahora mismo la medicación 2 veces al día. Eso no se le ocurrió a ninguno de los endocrinólogos. Ya le mandaban una dosis bien alta por la mañana y esa dosis era demasiado para ella. Sí, y la quemaba rápido. Y en la tarde, las tardes y las noches era una locura, porque ella no dormía. Ella no dormía. Sí, la quema bien rápido, inclusive. Ahora mismo, para darte una idea, yo le doy a las 7 de la mañana, le doy esa medicina. A la 1:30 yo le doy la próxima dosis. O sea que de entre 7 y 1:30, que son 5, 6 horas y media, ella quema la misma dosis que en el resto del día y la noche. Yo no sé si es porque como ella toma otros medicamentos, eso se metaboliza más rápido, no sé qué es, pero para que tengas una idea, que esto es trial and error, o sea, esto ha sido Así es. Probando y picando pastillas la gente se cree que esto es fácil, picando pastillas con corta uña, para quitarle un poquito más, un poquito menos, probar, y si le diste de más, te chavaste, porque vas a tener una noche horrible. ¿Cuánto tiempo tú estás bregando con las pastillas? Para que la gente sepa. No, bueno, lo que pasa es que ella toma muchos suplementos. Como ella aparentemente, dado el daño intestinal que ella tuvo, ella no absorbe bien los nutrientes de los alimentos, a pesar de que ella tenía una dieta básicamente, o sea, todo es gluten free, casein free, si es orgánico mejor, o sea, todo eso, ella no absorbe los nutrientes bien. Entonces, pues toda la vida hemos tenido que suplementarle. Y ella toma más de 30 suplementos. Y a veces estamos 3 y 4 horas. 3 y 4 horas haciendo vasitos. Los míos son casi 3 horas, ¿saben? Los míos. Y los de ella son como 4 horas, porque ella tiene más periodos en que se le dan, etcétera. Así que no está fácil, pero por lo menos está más estable.
pero está en la casa, obviamente. No, Eso es lo no estamos importante. yendo estamos yendo a la escuela porque ella le hicimos, como la conozco, o sea, ella es alérgica hasta el maíz, las almendras, la soya, etcétera. Le hicimos la prueba de alergia a la vacuna y salió positiva. No puede, no tolera la vacuna A por los componentes de la aditivos. del COVID. Sí, no, A la vacuna del componentes COVID de no la se del la, COVID. sí, no, la del COVID no se la pudimos poner. Además que ella está exenta de vacuna desde que tiene 3 años, 4 Sí, años por ahí. pero le hiciste la prueba por aquello de... Sí, le hice la prueba para asegurarme de que, ¿verdad? Si me la pedían, que yo tuviera la evidencia, porque yo sabía que eso iba a pasar, que ya uno conoce, ¿verdad? Y efectivamente se brotó toda la parte de la espalda donde estaba parte de los preservativos de la vacuna. Así que es una niña muy, muy, muy complicada biológicamente. eh, y pues he tenido que aprender, he tenido que leer de todo eso. Y gracias a Dios, pues ahora con el doctor Paz que me está ayudando, pues eh, él sabe mucho y la hemos podido estabilizar. Pero no ha sido nada fácil todavía, pues tiene noches que no duerme, anoche no durmió, ya se acuesta como a las 7, ya a las 11 de la noche, cuando yo todavía ni me había acostado, porque yo soy nocturna. Además, cuando ella se acuesta, es como que empieza mi día de yo descansar, ver televisión, mirar el Facebook, como que o sea, como que tengo mis horitas mías, porque si no, ella está todo el Tu tiempo tiempo, preguntándome algo, llamando mi atención, más el trabajo. más el trabajo que estoy, ¿verdad? Estoy todo el día trabajando, yo trabajo de mi casa, y pues Pero entonces, trabaja más desde tu casa que si estuvieras en una oficina. ni te cuento de este año. De este año nos Pero toca. a eso vamos ya mismito. Vamos a terminar con estas dos preguntas que creo que es como que quiero que salga. Emocionalmente todos los días lo pido a papá Dios. Si ella se estabiliza, ella tiene muchas capacidades, porque ella se cocina su comida, no es que hace un menú extenso, ella siempre se hace lo mismo, un día una cosa, otro día la otra, y son sencillos, pero ella se lo hace solita. Es el único tiempo que yo aprovecho y puedo caminar por la urbanización, mi esposo y yo. Caminamos por 2 calles, porque ella obviamente nos tiene que ver cada cierto tiempo, pero ella se hace su comida, ella tiene muchas capacidades, es una nena inteligente, lista, tú sabes, perceptiva, a pesar de que ha perdido mucho, porque yo lo veo en lo que ella está estudiando, como ha perdido capacidad. Los números, ella se los sabía para arriba, para abajo, hasta el 100, sumaba, restaba, multiplicaba, ya ella a duras penas suma, la resta tiene que hacerla con dedo. Y la suma también, o sea, ella ha perdido mucho con las convulsiones y con lo de la tiroides. Pero... ¿Qué está pasando con la alianza? Ya, gracias por compartir a la Joyce madre y ahora Joyce directora ejecutiva. ¿Qué es lo que hay con la alianza? Meta está on fire. Sí, el programa Meta. Nosotros, la verdad que hemos sido bendecidos porque ese programa que se llama Misión, Empresarismo y Trabajo para Adultos y Adolescentes con Autismo, ha tenido 2 directoras fabulosas. La primera fue la doctora Moira Carol, que nos encaminó, ¿verdad?, con la estructura que necesitaban, porque ella es experta en terapista educativa, es experta en educación en autismo, y ella creó la estructura educacional que necesitaban ellos. Y ahora tenemos una directora que se llama Priscila, que es artista y es maestra, es maestra de matemáticas, o sea que tampoco es no solo de arte, ¿verdad? Y ella también los ha puesto a disfrutar, ¿verdad? Esos trabajos, los muchachos que tenemos nuevos y los que estaban ya, porque ellos no se van. Los que se han ido es porque han mejorado tanto, porque su autoestima ha mejorado con Meta, porque los papás lo dicen. Dada su participación en el programa, ellos han mejorado tanto que han logrado conseguir trabajo. Muchachos que tú jamás pensaste cuando empezaron que iban a poder conseguir trabajo porque ni hablaban, ni miraban, y eran verbales, o sea, no era lo que eran poco sociables, ¿verdad? Y desarrollaron esa autoestima que les faltaba para sentirse que ellos podían
competir allá afuera por un trabajo. Tenemos desde severos hasta funcionales que hablan español, que hablan más inglés que español, ¿verdad? Tenemos de todo en el proyecto. Y yo entiendo que están bien contentos. Se hizo una evaluación para la propuesta que se hace a fondos legislativos y todos los reviews fueron excelentes. Los papás felices. Este año las madres y los padres son los asistentes. Uh-huh. Y nosotros antes no lo queríamos hacer así porque queríamos darle un break a los padres, pero me parece que vamos a seguir haciéndolo así porque lo que ha pasado es que se han acercado más ese papá y esa mamá teniendo esa relación de trabajo juntos en un ambiente que hay otra gente ha acercado a mamá e hijo, a papá e hija o viceversa, ¿verdad? Y ha sido bien bonito. Se ha creado una hermandad en ese proyecto bien bonita. ¿Y qué otras cositas se están moviendo en la alianza? Bueno, acabamos de hacer las actividades Abraza a una familia con autismo en Navidad. Que fue un éxito por lo que estuve viendo. Sí, fuimos, la primera sesión fue que fuimos a Vieques y ahí se repartieron a los poquitos niños que hay allí con autismo, que son 30 y pico de niños, por lo menos los que están identificados, porque como tenemos ahora una nueva líder en Vieques, vamos a estar, el Departamento de Educación va a hacer un esfuerzo para identificar más niños con autismo, porque sabemos que hay más, pero es que no están diagnosticados. Y fue un viaje bien bonito, bien exitoso, y ahora acabamos este fin de semana de repartir más de 800 juguetes en 2 días, en una actividad servicarro bien bonita, bien organizada, que corrió rapidito. La gente, los reviews de la gente también han sido bien bonitos. Y con el revolú que había en el área. Sí, con el concierto del conejo malo. De Bibi. Sí. Y así, ¿qué próximo viene ahora? Pues ahora voy a estar trabajando los artistas para las camisas de abril. Mira, ya me preguntaron por las camisas. Sí, no, pues ahí estoy ahora, mañana y pasado voy a estar entrevistando artistas, a ver a quién, y pidiendo bocetos para ver cuál va a ser nuestra próxima camisa, pero lo más importante de esto es que nosotros recaudamos esos fondos, primero que nada, para el proyecto Meta, y segundo, porque queremos algún día tener proyectos de adultos con autismo, no necesariamente corridos por nosotros, pero queremos tener un presupuesto para nosotros poder pagar especialistas en propuestas o para poder demandar, si hay que demandar, para lo que sea, para que se creen esos proyectos de adultos y se cumpla con la ley. Y poner la zapata para ver si ya se puede empezar a edificar y crear una estructura, como en otros países, que hay viviendas asistidas, hay educación para adultos especializada en autismo, hay universidades con programas diurnos, o sea, ir a lo básico, ni siquiera aquí hay programas diurnos, o sea, como el proyecto Meta, no hay programas diurnos. Cuidos diurnos también. Bueno, es que un cuido no puede ser un cuido ahí tirando huevos. Es un cuido que tiene que tener unas actividades para ellos. Eso es lo que yo llamo los programas diurnos. Porque tú no los puedes tener ahí sin hacer nada, tú tienes que tener las actividades y los tienes una hora haciendo arte, otra hora jugando baloncesto, otra hora dibujando, no sé, o sea que tienes que darle variedad dentro de ese día porque si no se van a aburrir. Y no lo hay tampoco para ellos, o sea que, y los proyectos de vida asistida en Puerto Rico tampoco existen. Básicamente, los que hay los están cerrando. Así mismo es. Y no sé qué vamos a hacer con eso. Pero seguimos. No, seguimos. O sea, tenemos trabajo para mucho tiempo porque lamentablemente, a pesar de haber logrado la ley que da los derechos a esta población, se ha fallado mucho en el cumplimiento de esta ley. Pero hay que seguirlo, uno no se puede quitar porque... No, seguro, y los que queden detrás de mí también tienen que seguir ahí porque la lucha por los derechos nunca se acaba. En Estados Unidos, que hay muchos derechos que se están cumpliendo, la lucha sigue, así que aquí también. Lucha sigue. Sí, siempre van a aparecer necesidades porque es una sociedad diversa y las necesidades van cambiando, ¿verdad? Van evolucionando. Y hay más adultos cada día. La ola, ¿verdad? De hijas como la mía, que fue cuando empezó a subir el autismo, y cuando Vero empezó, era 1 en 250. Había ido de 1 en 500 a 1 en 250. Y ahora la última estadística es 1 en 44.
Y tú sabes que la prognosis en 20 años dice uno en cada 10, 10 de la 15. Que van a haber, yo creo que más personas con autismo que neurotípicos. Bueno, por lo menos el 10%. Que es demasiado. Es demasiado. O sea, y todavía no se preguntan cómo es que, por qué están saliendo tantas personas con autismo. Pero ese es otro tema. Eso es otro tema. Eso lo discutiré en los videitos y en las cápsulas que estoy haciendo para educar, ¿verdad? Y hablar un poquito sobre lo que es el autismo y cómo afecta, ¿verdad? Al ser humano que lo padece. Así que, Joyce, de verdad, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros, dejar que te conociéramos en esa faceta de madre, no de directora ejecutiva, aunque un poquito de directora ejecutiva. De verdad que esperamos que dures muchos años más, así que ve al médico para que dures par de añitos más, par de añitos no, par de decenas más. Por favor, par de añitos no. Par de decenas. Y de verdad, vamos aquí a volver a poner la última foto hermosa, que es reciente, ¿verdad? Ese fue el cumpleaños de ella, el número 22. El número 22. Sí, porque ya tenemos todos la barba. La misma barba. La misma barba, así que nada, Joyce, muchísimas gracias. Gracias por apoyar este nuevo proyecto, ¿verdad? Que espero Seguro que sí, te deseo el mayor éxito. Tú eres una mamá muy has estado apoyándome. Me acuerdo cuando traté de hacer el grupo de apoyo, ¿te acuerdas? Que tú fuiste y después la segunda reunión pues fue otra, pero tú estabas ahí pendiente y pues no se dio en aquel momento, así que vamos a ver si a través de la distancia logramos llegar a más personas para llevar la palabra de que el autismo es tratable, ¿verdad? Que el apoyo es vital. Y que todos tenemos que conocer lo que es esta condición, tengamos o no tengamos a una persona en nuestro círculo cercano. Así que gracias a todos por estar, ¿verdad? Este ratito con nosotros escuchando las vivencias y toda esa emoción de nuestra amiguita Joyce. No olvides darle like y share a este video si te gustó. Y síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y en nuestro canal de YouTube como @autismomamá.